las tres charlas de hoy día tienen un hilo común que yo creo que lo van a ir descubriendo a medida que se vayan desenvolviendo los tres charlistas. La segunda charla es del profesor Luis Flores, de la Facultad de Educación. Entre paréntesis, en la Católica tenemos dos profesores Luis Flores, un profesor de filosofía y un profesor de educación. Ahora, curiosamente, nuestro profesor Luis Flores de educación es profesor de filosofía también. Entonces la confusión es máxima. Y Luis, además de hacer clases en la Facultad de Educación, hace clases en la Facultad de Biología, en el programa de doctorado, en temas de filosofía para la ciencia. Y para nosotros es un súper honor tenerte con nosotros, y tu oficina está aquí en el campus San Joaquín para aquellos que estén interesados en conocer un poco más de él. Luis. Bueno, mira, yo de verdad quiero dar las gracias por esta invitación. Lo explicaba bien Juan Carlos. Yo al principio pensé que había un error y que en realidad no era yo el que estaba siendo invitado. Y yo más bien pensaba en otros colegas con los cuales trabajo hace ya años, que son justamente el campo de la biología. Ustedes los van a conocer, a uno de ellos por lo menos este semestre, Juan Carlos Castilla. Entonces, bueno, dar las gracias por la invitación, a ustedes por la presencia y la respuesta a esta verdadera invitación metadisciplinaria, que yo verdaderamente felicito, porque no es simplemente invitar profesores de distintas áreas, sino que exponernos a todos más o menos en un circuito de conocimiento. Y ahí Claudia avanzó harto con lo que a mí también me gustaría destacar. Darle las gracias al profesor Román, porque en el programa estaba primero él, pero justo hoy día también me toca, están invitados a las 7 en Lo Contador. Se presenta un libro que tiene que ver con este tema de sustentabilidad también. Es un tesista, que es un profesor de arte, y que presenta un texto en la relación del arte con la educación. Y por supuesto que el tema naturaleza, el tema espacio estético, es parte de ese texto. El texto se llama Lecciones de clase, y si alguno se entusiasma y anda cerca de ahí de Lo Contador, no se pierda, porque va a estar bien interesante también la conversación. Entonces, bueno, yo intenté responder un poco al título de lo que estaba en el programa de ustedes, el rol de la educación en la construcción de un futuro sustentable. Y me pareció interesante retomar una cita de un trabajo que hicimos justamente con el profesor Castilla, de política pública, que es un texto que está editado, que yo recomendé como artículo, no para control de lectura, sino que para que usted tenga como un contexto de lo que iba a ser esta presentación. ¿Ah? Y ahí el Papa, en esa cita, dice, bueno, habla de la educación sería ineficaz si sus esfuerzos y sus esfuerzos serían estériles, si no procura también difundir, y ahí me detengo en la palabra, o sea, un nuevo paradigma, es decir, un nuevo conocimiento. ¿Ah? Y ahí yo me detengo, ¿ah? Tomar en serio lo que acabamos de escuchar de Claudia, es decir, la gran distancia que hay entre la palabra conocimiento y la palabra información. ¿No? Nosotros, más o menos, a pesar de nuestras diferencias generacionales aquí en la sala, hemos sido formados más o menos de la misma manera, más enfatizando los contenidos y sobre todo las respuestas a preguntas, y no a formular preguntas, ni menos a intercambiar esas preguntas. ¿Ah? La palabra conocimiento, ya fue dicho, alude a una experiencia, ¿ah? Que no solamente una experiencia intelectual, sino que está justamente vinculada con una experiencia, decía Claudia, estética, una experiencia de la sensibilidad. Y quizás, para no olvidarse más de eso, en francés ayuda más en este caso incluso que el mismo español, para decir conocer. Si uno separa la palabra y traducía literalmente, sería conacer. ¿Ah? O sea, conocer en francés dice connaître, y naître solito es nacer. Entonces, imagínense ustedes el desafío que tiene ya el punto de partida si uno se pone en el contexto de desafío de conocimiento y no solamente de información.
Este curso, entre otras cosas, pretende, me parece a mí, estimular esa experiencia de conocimiento. Entonces, la educación formal sobre todo, que acortan esa experiencia. Nosotros de alguna u otra manera fuimos disciplinados y de alguna forma el desafío es indisciplinarse, ¿no? De alguna forma es tener esta mirada metadisciplinaria, y de ahí la necesidad no solamente de un cambio de currículum, de un cambio de malla, sino que de una reforma, todo eso va a estar en las diapos, de una reforma del pensamiento. O si usted prefiere, digámoslo así como lo diría Claudia Lira, de una reforma de la experiencia radical de nosotros como seres en el mundo, como ese pastor, ese que cuida, ¿ah? No solamente el conocimiento como algo que se apropia, sino que el conocimiento como algo que se vive y se experimenta en forma intersubjetiva y en comunidad. Desde este punto de vista, el conocimiento siempre es una experiencia comunitaria, pero lamentablemente, repito, nosotros en Occidente sobre todo, ejercemos una idea de conocimiento separado, analítico, racionalista, desde una sola mirada, en términos de línea, en términos de causa, y no tanto en términos de relaciones y de correlaciones, ¿no? Recién yo dije malla, y eso también es bien paradójico, porque todos los que estamos acá hemos tenido una malla curricular, pero la malla es graficada en línea. La malla es puesta dentro de un rectángulo con unos cuadritos. Entonces, en ese sentido, es, digamos, quizás la primera gran paradoja que me parece a mí Juan Carlos y su equipo hacen en este curso, en esta cátedra, de poner esa malla justamente como malla, es decir, como algo que es flexible, algo que es comunicante, algo que está enlazado, está urdido, y donde en el fondo todos trabajamos por urdirlo, no es cosa del profesor, se dan cuenta que en forma unidireccional impone eso, sino que se trabaja en forma metadisciplinaria. Eso significaría, rigurosamente hablando, un curso de sustentabilidad, es la necesidad de ser comunicante en nuestro conocimiento y la necesidad de hacer enlaces. Y ahí hay un concepto que lo saqué textualmente de este curso, no es mío, si usted quiere, cito el concepto de sustentabilidad y yo puse ahí en negrita sustentabilidad, y en este curso principalmente se entiende como una construcción colectiva. ¿Se dan cuenta? Y a partir de ahora yo los invitaría a no tomarlo simplemente como una palabra esto, sino que efectivamente es una construcción colectiva de conocimiento, mediante la cual la humanidad aspira a la posibilidad de que el ser humano y otras formas de vida florezcan en la Tierra para siempre. En paréntesis, hay una posibilidad entonces de crear en conjunto un lugar posible, una utopía. ¿Ah? Utopía no es el lugar de lo imposible, es el lugar de lo posible. Pero es el lugar de lo posible que hay que construir juntos, porque si no, evidentemente esto no se sostiene. Y que como es comunitario, no es selectivo, ¿ah? ni menos totalitario. Eso significaría, digamos, no responde necesariamente a ninguna doctrina en realidad, ¿ah? A ningún ismo. ¿Ah? Uno podría tener como de alguna forma la respuesta de decir, bueno, hagámoslo de esta manera. No. Como no es selectivo, no es totalitario. Y ahí está lo que recién les citaba. Conocer significa originalmente conacer, y conacer es preguntarse, es preguntar, y preguntarse siempre con otro. O si usted prefiere, es siempre preguntarle a alguien, ¿no? ¿Quiénes son los que más preguntan? ¿O quiénes eran los que más preguntábamos? Bueno, cuando éramos niños. Incluso los que tuvieron aquí la mayoría probablemente la suerte de tener educación preescolar, que en mi época no existía, soy del siglo XX por si acaso. Los niños preguntan, hacen preguntas naif, ¿ah? Y cuando uno ahora, hoy, hace esas preguntas, también a uno le critican de repente, decir no sean naif, pero aquí al revés, ser naif es condición
de generar esta construcción colectiva, ¿ah? Porque ser naif no significa ser ingenuo ni menos tonto, sino que ser naif significa estar el que está más cerca de las cosas, el que está más cerca de la naturaleza. ¿Ah? Naif y nativo tienen la misma raíz etimológica. ¿Ah? Entonces, los niños preguntan porque no tienen prejuicios, ¿ya? Y la idea, me parece a mí, de esta experiencia comunitaria de conocimiento es que ustedes formulen sus preguntas, y de nuevo felicito la forma como lo están haciendo los días martes. Acabo de aprender eso. Otra cosa que le hago un tic de felicitación, ¿ya? Es que ustedes están divididos no por especialidad, sino por preguntas. ¿Cuáles son las preguntas en las cuales ustedes coincidieron? Y a partir de ahí se organizan los grupos de los días martes. Aquí les presento un caballero que siempre lo cito, aprovecho porque es un premio Nobel de Física, y al momento en que recibe el premio Nobel, el año 44, dice algo así como lo siguiente, dice: mi mamá me impulsó a ser científico sin saberlo. Las madres judías de Brooklyn, en esa época probablemente un barrio muy pobre, le preguntaban a sus hijos qué habían aprendido en la escuela. Es lo que uno le preguntaba a sus hijos, a sus hijas normalmente: ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué nota te sacaste? Pero mi mamá me pedía que le contara cuál había sido la mejor pregunta que yo había hecho cada día. Entonces ahí hay un testimonio de un hombre que al recibir este premio de excelencia en un área de conocimiento como la física, reconoce que en realidad el valor de su itinerario, digámoslo así, de su experiencia, no estuvo tanto ni en las respuestas, ni en los contenidos, ni en las materias que a lo mejor estudió, aprendió, sino que en la necesidad y en la relevancia que tiene formular preguntas. ¿Ah? Sin entrar en detalles, porque no tenemos tanto tiempo, nuestro sistema educativo global opera al revés. ¿Ah? Es decir, de nuevo, sin conocernos, si estamos aquí en esta sala hoy día, coincidimos en algo, que nosotros hemos respondido bien las preguntas que nos hicieron. ¿Se dan cuenta? Pero no se enseña a preguntar, se enseña a responder. Incluso más, hay centros, institutos preuniversitarios se llaman, que enseñan justamente una técnica de responder. Y eso ya es bien sospechoso, ¿se da cuenta? Es decir, yo me puedo preparar a responder cosas que las respondo bien, pero no sé lo que significan, o nunca supe lo que significan. Hay un profesor de acá de la universidad, que también siempre hago referencia a él. Creo que nos hemos cruzado alguna vez, pero no he tenido oportunidad de conversar. Es Gaspar Galás, que es un físico que trabaja acá en el Instituto de Astrofísica, y hace un par de años, en un reportaje de una revista, la revista que citaba la Claudia, digamos, una revista no científica, lo entrevistan a Gaspar Galás como persona, más que como físico top 10 de Chile y probablemente del mundo. Entonces ahí dice arriba: aprendí que no todo se puede racionalizar, lo mismo que mirar el universo, todo es muy vulnerable. ¿Ah? No puedo decir que llegué a una conclusión, porque una conclusión, escuchen eso, ¿eh? Una conclusión es muy poco. La vida es más rica que una conclusión. Y me gustó ese silencio, porque si bien no estamos hablando en este momento con todo, no se puede, pero siento que es el titular nomás. En la exposición yo dejé los links que usted puede revisar el artículo completo. Le preguntan más adelante, la pregunta que está en la columna principal: ¿cómo te gustaría que le enseñaran a tu hijo en el colegio? ¿Ya? Entonces ahí también dice una cosa que ya yo la decía hace un rato, ¿no? Es decir, en el colegio en general
rebajaría el nivel de los contenidos. Nosotros aquí en la universidad siempre estamos discutiendo con las mallas curriculares, ¿eh? Y obviamente que siempre está el tema de, bueno, sacar uno, poner otro. Pero siempre la discusión es en relación a contenidos, que es lo que yo decía antes, un poco a la información. Entonces, en sexto básico le pasan el funcionamiento detallado de una célula a los niños. Y no solamente se lo pasan, sino que se lo preguntan. Y lo más probable, y eso es lo más delicado, es que más encima probablemente se enseña mal, o si usted prefiere, se enseña limitadamente. ¿Por qué? Porque estoy pensando en voz alta. Dentro de la célula, las partes de una célula, la mitocondria, el aparato de Golgi, etcétera, etcétera, debe explicarse por las funciones que ellos tienen. Y eso no, bueno, y porque eso es delicado, digámoslo así, ¿no? Porque el libro que los niños están estudiando hoy día es el mismo libro con el que estudié yo biología. Y tampoco es más grave. Ustedes, hay un biólogo acá, probablemente el mismo texto también, el texto de Villés, donde ahí la vida es definida por las propiedades que tiene y no por las relaciones desde las cuales emerge el fenómeno de la vida. Entonces, ¿por qué es delicado eso? Porque aparte que se pregunta algo específico, eso no es exactamente de esa manera. ¿Ah? Es decir, el aparato de Golgi no tiene solamente una función excretora, tiene también otras funciones. Y eso se sabe ahora, por supuesto no se discute y probablemente se pregunta. Y lo más interesante, los que no somos de biología, eso se nos olvidó. Otra paradoja, ¿no? Uno va a una escuela, 12, 15 años, a aprender cosas solamente para olvidarla, o sea, para pasarla, pero no para integrarla en lo que significa una pregunta, en lo que significa una indagación. Bueno, ahí lo dije también rápido antes, una necesidad más que una reforma del currículum, una reforma del pensamiento. ¿Ya? Este caballero nació el año 21 y por lo tanto ya va para los 100 años. Y todavía está vivo y coleando, como se dice acá, y ha venido bueno, cuando era joven vino a Chile. Su primera beca la hizo acá en Chile y hace un par de años atrás estuvo acá para recibir un premio, una medalla a toda su trayectoria, en fin. Entonces podríamos decir, es un cercano. ¿No? Entonces, bueno, también ahí lo tomé del programa original del curso de sustentabilidad de la cátedra. Entonces yo puse ahí, desde el pensamiento complejo se avanza en la denominada visión holística y sistémica de la crisis socioambiental, entendiendo que todos los problemas están interconectados, la palabra que sale en el programa, y ahí acá Morán diría más bien enlazados. Ese cambio de nomenclatura no es solamente un cambio de nomenclatura, es un cambio de toma de posición respecto del conocimiento. Porque interconectado, uno podría imaginárselo así como, por decirlo de alguna forma, lo explicaba muy bien Claudia, un emisor totalmente lejano de un receptor, o si usted prefiere, una causa totalmente autónoma de sus efectos. ¿Ya? Entonces, conectar algo es como cuando uno conecta, bueno, esto es inalámbrico, pero quiero decir, cuando uno efectivamente pone un A con un B. En cambio acá la separación tajante y A y B desaparece y se correlaciona. Entonces, con toda humildad ahí, sugeriría yo, problemas están enlazados y que se requiere de todas las disciplinas, pero como lo decía antes, no de todas las disciplinas la suma, sino que de las disciplinas en lo que ellas tienen de comunicante, de enlace. ¿Ah? O sea, no basta juntarlos a todos, ¿entiendes? Sino que lo que necesitamos es efectivamente ponernos juntos a mirar las cosas de otra manera. Porque si seguimos pensando, como se decía en la primera parte, la naturaleza como un objeto, ¿ya? O el hombre y la naturaleza, y no en la correlación que eso implica, indudablemente que no, por más que aprendamos y por más que avancemos, no vamos a ser capaces de hacer esta reforma
del pensamiento y no vamos a ser capaces de ponernos en este concepto que felicito de sustentabilidad en el sentido amplio y no en el sentido restringido. Entonces ahí hay un marco teórico para los que quieran seguir con la hebra del pensamiento complejo. Este señor tiene textos como ese que está ahí, hasta temas específicos de medio ambiente y por supuesto el que presento ahora, que es un texto específico de educación, que se llama Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Entonces anoche yo busqué portadas del libro que tiene no sé cuántas ediciones, se puede bajar en PDF, etcétera, etcétera. Y por supuesto que dentro de esos saberes está el tema medioambiental, está el tema de la identidad planetaria, está el tema de la ética, ¿ah? En el fondo está el tema de cómo somos, cómo vivimos, y el tema de, qué sé yo, integrar el error, ¿ah? Otra cosa interesante, cómo la escuela tradicional el error lo castiga poniendo una mala nota, digámoslo así, en lugar de integrarlo a lo que uno aprende. ¿Ah? No hay modo de aprender a hacer algunas cosas como andar en bicicleta sin caerse, y en general no hay forma de aprender y avanzar si uno no reconoce esos límites que uno tiene, porque si no, no funciona. ¿Ya? Hay más. ¿Ah? Este texto es interesante porque es un texto que la UNESCO le pide fines de los 80 en Gamorán. En Francia igual se discutía una reforma del currículum, como se discute siempre. Y ahí en Gamorán, ya lo decía yo un poco antes, insiste en la idea de que más que cambio de materia, de poner otra, se trata de toma de posición. ¿Como cuáles? La última, ¿ah? ¿Ah? La ética del género humano, serían bueno, disculpen, habla de saberes, así se llama el texto. ¿Ya? No habla de currículum, ni de materias, ni de asignaturas. ¿Ah? Eso ya es interesante como el título. ¿Ya? Y el primero ya lo comentaba brevemente, es decir, las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión como un elemento que hay que integrarlo a esta experiencia de conocer. Y, bueno, enseñar la identidad terrenal, que digamos lo podríamos traducir un poco hoy día, enseñar esa dimensión de sustentabilidad, que no es enseñar, se dan cuenta, la materia, sino que es enseñar la posición, el compromiso, la sensibilidad. Y personalmente en la Facultad de Educación, sobre todo, siempre hacemos Zoom con un profesor que está acá presente ahora, en el 5, en afrontar la incertidumbre. ¿Y por qué? Porque la experiencia indica, y de nuevo volvemos a nosotros que estamos aquí en la sala, que nosotros hemos sido formados en la idea de certeza, ¿no? De fórmulas que de una u otra forma hay que aprender, hay que demostrar teoremas en matemática y en lógica matemática, y hay que tener la capacidad de definir cosas. ¿No? Si ustedes hicieran memoria un segundo nada más, ¿cuál fue el verbo que más se repite en las pruebas que hicimos en el colegio, en la escuela básica? Está el verbo explicar, está enumerar, y muy poco está cómo usted entienda, cómo usted comprende, cómo usted interpreta. ¿Ah? Probablemente cómo usted interpreta definitivamente parece que ni siquiera estaba. Entonces ya de tiempo inmemorial habían profesores que hacían pruebas, ¿se acuerda usted, Claudia, con el libro abierto? Pero todavía nosotros seguimos trabajando aquí en la universidad y en las escuelas con el libro cerrado, cuando en realidad, ¿por qué vamos a preguntar cosas que los estudiantes no saben? Tendría que ser al revés, ¿se da cuenta? Uno tendría que poner en juego lo que los estudiantes saben y poder discutirlo. Pero seguimos en ese esquema. Lo más paradójico, estamos de acuerdo en eso, pero fundamentalmente seguimos, o sea, no nos atrevemos, parece, a tener, para no ir más lejos, esta experiencia de diversidad de estudiantes, de carreras, de profesores, de áreas de conocimiento. ¿Se fijó como dijo Claudia? Dijo, la estética es una forma de conocimiento. ¿Sí? La ideología que representa acá Román, evidentemente también es otra forma
de conocimiento como la filosofía y la ciencia. No me acuerdo lo que puse acá. Puse esto también, este ejercicio que yo hago de poner en Google incertidumbre, pero en imágenes. ¿Ya? Entonces me apareció esta cita de Voltaire: la incertidumbre es una posición incómoda, pero la certeza es una posición absurda. Y ahí, bueno, repito, siglo XX, hay fuentes epistemológicas, es decir, de conocimiento, que apuntan a esta idea de incertidumbre. Una es la fenomenología, que ha sido muy bueno que Claudia haya empezado, porque me parece que hay mucha sintonía de la fenomenología en lo que significa el concepto de sujeto, objeto, cuerpo, etcétera, conciencia, de esta tradición filosófica, nada más que esta occidental, y el pensamiento complejo al cual yo aludía antes, ¿no? Entonces, marco teórico del desafío de la educación para una educación sustentable en base a nuestros proyectos, que no son míos solos, sino que en comunidad con otros profesores de ciencia y de la Facultad de Educación, son en parte estos marcos teóricos. Y aquí pongo de nuevo a Egan Morin con el pensamiento complejo y a Merleau-Ponty allá a la derecha con este texto que es un clásico, fue escrito en el año 45, a mitad del siglo XX, que se llama Fenomenología de la Percepción. Entonces, ¿se dan cuenta? Es decir, hay siempre me detengo acá porque en esos años, Segunda Guerra Mundial en Europa, los científicos del momento, filósofos del momento, tenían que reunirse también a veces de algún modo clandestino. De hecho, antes que se me olvide, Egan Morin estuvo en la Resistencia. Antes que se me olvide, Morin se escribe, era su chapa, no es su nombre de familia. ¿No? Entonces, estamos hablando de intelectuales y de personas que no solamente estaban en su escritorio, ¿se dan cuenta? Sino que efectivamente tuvieron una respuesta a un momento difícil, crítico, como puede ser, imagínense usted, una guerra, en este caso la invasión nazi en Francia. Bueno, y ahí ustedes, a los que les interese seguir, integrar, no desde el punto de vista de ver coincidencias o diferencias, sino que de integrar perspectiva entre pensamiento complejo y fenomenología, no es, ¿cómo decirlo?, no es forzado. No es forzado. Y no es forzado porque, entre otras cosas, les quería contar que en esos años de guerra hubo una escuela que ustedes la pueden buscar en Google, la Escuela Copenhague, donde se juntaban físicos, matemáticos, biólogos del estilo, un físico así del estilo Albert Einstein, joven, de un matemático Gödel, del teorema de Gödel. Gödel se escribe con cremillas en la O. Heisenberg, principio de certidumbre. Niels Bohr, en fin, un equipo grande de gente se juntaba en esta escuela, y siempre también cuando me acuerdo de esto lo digo. Y lo más importante de esa escuela, que no era una escuela, era una casa donde se reunían a conversar y hacían paseo. Entonces, buena parte de principios interesantes en física, especialmente en lo que se refiere a un principio de complementariedad, y probablemente principio de certidumbre de una u otra forma, fueron discusiones que se hicieron en jornadas de trabajo, pero en la naturaleza. No estoy exagerando, ¿eh? Hay una anécdota ahí que está escrita, que Niels Bohr habría descubierto el principio de complementariedad esquiando con otro, con este equipo, con esos compañeros, digamos. ¿No? Así que también lo dejo lanzado aquí a Juan Carlos. Sería interesante uno de los encuentros fuera de esta sala, porque se dan cuenta, esta sala con todo lo cómodo y confortable que, aunque hace un poco frío para mi gusto, es todo lo contrario a lo que tendría que ser esta experiencia de intercambio de conocimiento y de preguntas. Es más grato. Los griegos eran
fueron visionarios en esto, ¿eh? Los griegos no hacían esto así como nosotros ahora, lo hacían caminando, pero antes de caminar y conversar, bueno, el banquete, ¿no? O sea, siempre había comida, había vino, había música y no estaban encerrados, que como figuras muy interesantes, ¿eh? Es decir, los que iniciaron este movimiento nunca imaginaron siquiera estar en esta posición física, ¿eh? Aprendiendo de alguien que les hiciera clase. Caminaban juntos. Profesor Marini, ¿cómo voy con el tiempo? ¿Voy bien? Ya. Mire, no puedo no decirlo como motivación. ¿Ya? ¿Y por qué lo quiero decir? Porque nosotros fuimos formados en la idea que todos los logías son estudio de algo. Biología, estudio de la vida, fisiología, todos los logías. Y si uno incluso busca hoy día en el diccionario Real de la Academia Española, es probable que se repita lo que aprendí, lo que uno leía cuando niño del diccionario de la Real Academia Española. Es decir, esta tendencia a definir el logía como estudio de algo, y ese algo es un objeto que es un objeto. Entonces, ¿por qué puse esta diapo? Porque me gustaría contarles que en este caso particular, y en otros más, de este tipo de enfoque, los logías no son estudios. Entonces, en este caso, fenomenología no es el estudio de fenómenos. Ahí está la palabra logos, como en biólogo y como en biología, etc. Y a lo mejor usted, profesor, a lo mejor si tiene tiempo ahí puede ayudarnos a todos a reposicionar la fuerza que tiene ese, porque no es un concepto, simplemente, ¿no? San Juan, cuando escribe el Evangelio, empieza usando en griego la palabra logos, y nada menos que diciendo que al principio era el logos. Entonces, como que cambia mucho la sintonía de un logos palabra, de un logos verbo, pero con mayúsculas siempre, ¿eh? Verbo, palabra, razón, y no simplemente estudio. Entonces, bueno, fenomenología es el sentido del fenómeno, de situarse en una perspectiva teórica desde la cual uno está involucrado, porque lo que aparece es, o sea, porque yo soy parte de aquello que aparece, soy parte de eso que está ahí, y si pongo esas figuras de arte, un poco casi por azar, es para contarle a ustedes que la fenomenología no es un movimiento exclusivamente de la filosofía, sino que también del arte, la literatura, y aquí lo digo bajito, de la estética, me imagino yo, que el profesor Marini me ha enseñado, y tú, Claudio, ahora al escucharte tu presentación. Entonces, podríamos decir, la fenomenología es más bien un enfoque, ¿ya?, que un contenido ya dado, cerrado, digámoslo así, ¿no? Esos dos cuadros coinciden en qué, en que se rompe un poco el sentido común. Hay una pipa, pero abajo se pone que no es una pipa. Y ahí usted se imagina la cantidad de tesis que hay ahí escritas sobre eso. Entonces, la primera actitud del fenomenólogo es romper esta actitud natural con las cosas, pero no para olvidarse de ellas, sino que para recuperarlas. Y hay una máxima ahí clásica de la fenomenología, esta idea de volver a las cosas mismas. Y ahí, por supuesto, doy la pista. Volver a las cosas mismas es volver, en este caso, a la naturaleza, no un modo romántico, pero sí volver a mirar. Los que estuvieron bien atentos, en un momento dado, Claudia dijo, mirar es escuchar también, dijo, porque los sentidos están cruzados. Esa idea, digamos, que ya introdujo Claudia, es una idea también de la fenomenología. Tenemos 5 sentidos, pero los sentidos están cruzados. Entonces uno ve, escuchando, y obviamente cuando uno escucha también ve. Ahora mismo, por ejemplo, nadie, digamos, hay un silencio,
pero un silencio que es activo porque uno logra escuchar que ustedes están atentos. Entonces se rompe con la fenomenología esta idea lineal que es solamente el ojo que ve, bueno, y además que la experiencia cotidiana lo indica, ¿no? Yo puedo ahora mismo verlo a ustedes con los ojos cerrados, etcétera, etcétera, y las personas que tienen dificultades con alguno de los sentidos, un ciego, etcétera, evidentemente que ve más que nosotros. Nosotros en educación tenemos un colega que es ciego, ¿eh? Entonces un día subí a la escalera, lo veo, oye, Guillermo se llama, por favor, le digo, cuidado. Entonces de lejos me dice, me tiene poca confianza, profesor. Y claro, porque él sube perfectamente y el que se ha tropezado varias veces, no solamente he sido yo, sino que todos los que sí tenemos ojos, ¿no? Entonces, tener ojos y ver, bueno, también ahí hay el texto bíblico, ¿no? O sea, evangélico en este caso, de que los que ven no son necesariamente los que tienen ojos, digamos así. Bienaventurados los que tienen esa capacidad de... Y en la antigüedad, a los que les guste la literatura, la antigüedad clásica, siempre el ciego es el que ve. En Edipo, por ejemplo. No ve, pero el que consultan para la historia, para la tragedia, ¿se dan cuenta? Entonces, esas metáforas integrales también, porque no es una pura volada de una sola persona esto de decir que está cruzado los sentidos, ¿se dan cuenta? Es decir, efectivamente hay una experiencia concreta de superar la dicotomía, digámoslo así, entre visión y lo visto. No, uno ve entero. Esa distinción en japonés que la acabo de aprender del cuerpo, digámoslo así, de carne y hueso y el cuerpo sujeto, también existe en fenomenología. Nada más que en alemán, que es el idioma occidental que tiene justamente dos palabras para decir cuerpo, porque en inglés, en español, en italiano, en francés, la palabra es la misma para decir cuerpo celeste que para decir el cuerpo de la radiografía. En alemán hay dos palabras. Una que voy a pronunciarla como se escribe, Körper, Körper, y la otra, que es el cuerpo físico, de la radiografía, ¿no? Del médico. ¿Ya? El otro es Leib, L-E-I, B larga, y ahí no se puede traducir, ¿se da cuenta? Es un poco el mí, que decía, ¿no? Que es cuerpo sujeto, o sea, en el afán de traducir se pone cuerpo sujeto. Entonces el cuerpo que uno... Y aquí vienen estas cosas raras, ¿no? O sea, que tampoco son tan raras. El cuerpo de la sintonía, primero con uno, no el cuerpo que uno tiene, sino que el cuerpo que uno es. No el cuerpo que yo tengo, sino el cuerpo que yo soy. Y ese cuerpo que yo soy, en fenomenología se le llama el Leib, el cuerpo de la subjetividad. 5 minutos. Termino entonces. Me salto eso. Eran problemas de incertidumbre, pero ustedes lo tienen. Dos tipos de escalas para pedir el mismo fenómeno: la objetividad de Richter, la subjetividad de Mercalli. Quiero terminar contándoles esto. Hay un proyecto que lidera la Facultad de Educación junto con un centro de investigación en Francia, donde hay 20 países más de los 5 continentes, y se llama Pacto Mundial de Jóvenes por el Clima. ¿Qué es lo relevante de este proyecto? Que la metodología está sustentada en lo que conversábamos antes. Es decir, en vez de ser los adultos, en vez de ser los científicos, digámoslo así, lo que le enseñamos a los niños, a los jóvenes en este caso, a formular sus proyectos, son ellos los que formulan sus proyectos en compañía con nosotros. ¿Ya? Y si no me equivoco, Juan Carlos Castilla, que va a estar acá la próxima semana, es uno de nuestros colaboradores estrella. ¿Ya? Entonces, él con nosotros vamos a los colegios, y muchas veces los liceos vienen aquí a la universidad a hacer seminarios. Entonces, ¿cuál es la foto? ¿Qué es lo que está grabado ahí? Que hay un estudiante, qué sé yo, de un liceo de Curepto, al lado de Juan Carlos Castilla, discutiendo temas de medio ambiente. Eso ya es interesante, ¿te das cuenta? Mejor que aquí incluso. O sea, en el mismo nivel, en la misma mesa.
aplicamos varias metodologías. Una de esas metodologías crowdsourcing, que es un chat, para explicarlo rápidamente, en línea, donde durante 1 hora estudiantes de toda la región, en este caso, discutieron cosas sobre temas medioambientales. Ese informe lo tenemos nosotros. Si a alguno de ustedes le interesa revisarlo, evidentemente no hay ningún inconveniente y está a disposición de ustedes y de esta cátedra. Los logros que hemos tenido han sido extraordinarios desde el punto de vista de que liceos vulnerables se les llama ahora a los liceos que son pobres y tienen escasas posibilidades o muy bajos índices en las pruebas SIMSE y en la PSU. Y nosotros trabajamos con esos liceos. Y son esos liceos que con una metodología de proyecto elaboran sus propuestas. ¿Ya? Y hemos tenido logros, digamos, a todo nivel. Y como ya me debe ir quedando nomás 1 minuto, quisiera mostrarles el último, en febrero de este año. Todo esto está en la exposición, está con los links respectivos para que ustedes los más entusiastas, los pueden ver, porque hay cosas que están en YouTube como... Sí. Bueno, aquí quiero que alguien me ayude. ¿Cómo puedo hacer para que está arriba, a donde dice artículo, arribita, está ¿cómo se llama? El link. Porque más que la foto, para mostrarles la noticia. ¿No? Entonces, la noticia, Naciones Unidas tiene una unidad referida a cambio climático, y los estudiantes de la foto hicieron una exposición en enero en el Congreso de Futuro. Entonces, bueno, esto fue noticia, casos brillantes de ejemplos de cambio climático, de acción de jóvenes estudiantes en Chile, pero lo más relevante es que son, como les decía recién, son liceos de escasos recursos. En este caso la noticia se refiere específicamente a un liceo que trabaja con nosotros en Chincolco, no sabía dónde quedaba antes, quinta región, y es muy interesante porque ellos idearon un sistema de reutilizar el agua en la cual les riegan sus plantas y sus huertos en el mismo liceo. Inventaron un sistema de aprovechar o de reutilizar esa misma agua. Pero eso no es todo. Esto resultó tan bien que en el fondo exportaron su idea, su proyecto, ya a otros liceos, a la localidad, y así como van las cosas, a una parte de su región. Para terminar contándoles que... ¿Sí? Sí, sí. O sea, hacer la noticia. ¿Quieres volver? Pero ¿podemos bajar para que se vea la noticia? No. Ah, sí, sí. Pero no sé por qué no se ve ahí. No es grave. Ustedes lo tienen, y les contaba entonces que es interesante. No es fácil en educación generar círculos que sean virtuosos. Podríamos dar 1000 ejemplos de todo lo contrario, de círculos que son viciosos, es decir, los que no aprenden, los que no lo logran, los que simplemente aprendieron, como yo lo decía recién, en forma unidireccional, los que repitieron nomás. Entonces ahí está un poquito abajo, por favor. Ahí está un poco el foco de la noticia. Entonces, entonces el objetivo del grupo de la escuela chilena, ahí está, en la ciudad y ahí está, o sea, Chincolco, pasó a la fama, y está citado en la noticia que ustedes pueden revisar, porque como les digo, esta presentación es para ustedes, y vuelvo al principio a darles las gracias por la invitación y darles las gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias.
pregunta requiere detenerse, pero justamente acá en la presentación hubo un momento el año pasado en que el Ministerio pensó seriamente en hacer una reforma en tercero y cuarto medio que ya se empezó a activar. Y de nuevo, otro círculo virtuoso que yo decía, ¿no? Este proyecto fue parte de los insumos de esa discusión en el Ministerio. Entonces yo, frente a tu pregunta, diría, a ver, evidentemente hay un desafío mayor, porque como yo lo explicaba antes, no se trata simplemente de un cambio del currículum, de un cambio de las materias, sino que de una reforma del pensamiento. ¿Ya? Y yo, como lo dije también, yo siento que este momento es un momento propicio de ese cambio. Porque indudablemente, digamos, ustedes son los profesionales del futuro. Ahí Ega Morán hablaba de 7 saberes de la educación del futuro, pero en realidad son 7 saberes de la educación del presente. Entonces, con todas las dificultades que podemos tener en educación, tenemos muy buenos ejemplos de buenas prácticas. Este proyecto y otros más que la facultad está liderando y la universidad fundamentalmente nos apoya en lo global en esos proyectos, son buenos ejemplos de cosas que habría que tomar en cuenta para tomar decisiones. Y como te digo, creo que este momento en el cual además veo algunas caras conocidas acá de estudiantes, este interés de ustedes es un muy buen ejemplo que va a alimentar quizás la necesidad de que esta cátedra no sea una excepción y sea más bien la regla. Lo conversamos con Juan Carlos al principio de lo que podría ser la formación inicial de pregrado en todas las áreas del conocimiento de este tipo de intercambio y de trabajo. Pero tomarse en serio, si tú quieres, tomarse sumamente en serio la diferencia que hay entre información y conocimiento, y que el conocimiento es un acto de nacimiento comunitario. Eso. Bien, muchas gracias, Luis. ¿Ya? ¿Estamos entonces? 5 minutos de descanso y vamos a partir con la última charla del profesor Guridi.